Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para celebrar la publicación de Ukigumo, que Nazarí está muy orgullosa de presentar. Y gracias, por supuesto, a Juan Carlos por acompañarnos. El día 15 de marzo de 2013 se presentó en esta misma sala y con el mismo presentador un libro que en poco tiempo se ha convertido ya en referencia del canon de la cuentística española, Las frutas de la luna, gracias al cual su autor, Ángel Olgoso, ha conseguido recientemente el 20º Premio Andalucía de la Crítica. Para dicha presentación, Ángel pidió a un servidor recién llegado a la muy hermosa ciudad de Granada que interviniera para que hablara un poco sobre el raro y complicado oficio de la traducción, aunque me venció la emoción. Ha transcurrido poco más de un año desde aquella maravillosa tarde y ahora cerramos el círculo. Pisa, junio de 2012. Menos de 200 metros de la torre. Acabo de terminar la lectura de una colección de haikus que por aquel entonces tenía como título Izumi, que me deja pasmado y asombrado. Sobre el sofá, rojo, por supuesto, de nuestro pequeño piso, mi compañera y esposa Georgia, a la que por cierto tengo que dar las gracias por su natural sensibilidad hacia el lenguaje poético y por su precisa y puntual revisión de las traducciones, está leyendo tumbada en busca de la posición más cómoda para ella y para el niño que está pasando las últimas semanas dentro de su vientre. Después de un buen rato callados, me mira como para preguntar, ¿pasa algo? Recuerdo como si fuese ayer su mirada feliz al oír mi respuesta. Quiero traducir los haikus de Ángel. Están revoloteando incansables en mi cabeza y me piden salir de aquí. Muchas cosas estaban por venir. El fin de mi carrera universitaria, Elía, mi hijo, Granada, la generosa amistad de Ángel y de su familia, Nazarí. Pero ya tenía claro que para dejar salir volando, libres como nubes pasajeras, esos haikus tan preciosos y delicados, tenía que traducirlos. Tenía que intentar dar voz italiana a cada una de sus imágenes y sensaciones, tratando cada palabra como diminutas joyas que, juntándose, componen el más precioso tesoro, ya que consiguen parar el flujo del tiempo y del espacio, para atrapar ese instante volátil y casi inefable de reverbero exterior e iluminación interior. Para eso solo tenía una posibilidad. Tenía que realizar el camino inverso al que, como lector, acababa de recorrer. Partir de esas imágenes y emociones para construir un lenguaje en que cada palabra, incluso la más sencilla y humilde, fuera como nueva, como recién inventada. Construir cada verso y cada poema como si existiera una única forma de evocar y realizar ese instante haiku al mismo tiempo intenso, preciso y sugerente. En el caso de la traducción de los textos de Ángel, y eso es como un tanto a sus relatos como a los haikus que hoy presentamos, creo que lo realmente importante, además de conservar lo más fielmente posible todas las sugerencias que proponen, es intentar doblar la lengua italiana para lograr un lenguaje tejido y trabajado con esmero como el de Ángel, que desde décadas tiene su voz propia, única e inconfundible. Igual que Michelangelo Buonarroti, que decía, según nos cuenta Giorgio Vasari, que su trabajo se reducía, en definitiva, en quitar aquellos trozos que encubrían la verdadera esencia de la escultura, así trabaja Ángel con el lenguaje, limpiándolo, quitando todo lo que sobra para dejar al descubierto, enriquecido, el poder primordial de las palabras con su fuerza emocional y su carga significativa. Ese ha sido mi camino, tardando días o incluso semanas para encontrar la palabra más adecuada, la solución lingüística más acertada, intentando no involucrar a Ángel en las traducciones, dejando que sus textos fueran dueños de sí mismos, sin buscar significados o inspiraciones fuera de ellos. Porque los textos hablan y dicen muchas cosas,
y en fin de cuentas, la tarea del traductor es escucharlos, entender sus razones e interpretarlos. Y ya termino, cediendo la palabra a Juan Carlos y pidiendo a todos los que estamos aquí de hacernos eco del universo literario de Ángel, al que ahora se agrega ese precioso microcosmos poético que nos ha regalado. Gracias, Ángel. Volgosófilos de todos los países unidos. Muchas gracias. Sesteabas y hacías volar piedras planas sobre el agua. Pero el verano se ha ido huérfano de infancia. Sonnecchiavi e facevi volare pietre piatte sull'acqua, ma l'estate se n'è andata, orfana d'infanzia. Un candoroso copo de nieve quedamente sobre otro en la montaña se ha posado. Alud. Un candido fiocco di neve, placido, sopra un altro, sulla montagna, si è posato. Valanga. Sentado inmóvil, entre el arriba y el abajo, que se alejan en la distancia. Seduto, immobile, tra il sopra e il sotto, che si fanno distanti. Hola, muy buenas noches. Como me sucedió en la anterior ocasión que presenté el libro de Ángel, ha vuelto a suceder lo inevitable, que me destrozara la presentación en la entrevista del periódico. Con lo cual la cosa mal empezaba, pero es que aquí el traductor se ha cargado la otra parte, con lo cual la dificultad es extrema. Cuando leí el artículo de esta mañana de Ángel dije, pues no sé si leerlo, pero como ya el año pasado me la jugó, me inventé algo que pudiera servirme para salir del paso. Plan B y plan C. No soy un gran técnico en lo que es la poesía japonesa, aunque por cuestiones que no vienen al caso siempre me ha interesado mucho los aspectos métricos, formales de los poemas, y sí tengo mis pequeños conocimientos. Así que como imaginaba que nadie hablaría sobre el haiku o haiku, me he atrevido a hacer una pequeña disertación, un pequeño pasaje por el mundo japonés, pero partiendo desde el mundo chino y luego les explicaré el porqué. Comienzo leyendo esta presentación que se llama Buscándole los tres pies al gato. Lu Bu fue un temible guerrero del siglo II a.C.
prestaba servicios a Yuan Shao, que controlaba una gran parte del norte de China. Pero incluso después de que Lu Bu le ayudara a aplastar una revuelta de campesinos, Yuan Shao seguía sospechando de él y le tenía miedo. Así que le pidió que se fuera, a lo que Lu Bu accedió. Lu Bu partió, Yuan Shao le envió 30 guerreros diciéndole que eran para su protección, pero de hecho los soldados tenían órdenes de matarle. Esa misma noche acamparon alrededor de la tienda de Lu Bu. Cuando oscureció, este, que era conocido como un buen tocador de cítara, un tañedor de cítara, pidió a un ayudante de confianza que tocara el instrumento mientras él se escapaba. Los soldados pensaron que todavía estaba en su tienda y esperaron a que acabase de tañer la cítara para poderlo matar cuando estuviera durmiendo. Al final cesó la música y poco después los soldados se precipitaron en la tienda y cortaron en pedazos el bulto dormido que supusieron que era Lu Bu. Al día siguiente, la gente de Yuan Shao estaban asombradas al ver que las tropas de Lu Bu se habían marchado y que el cuerpo que pensaban haber cortado no era sino una colcha de algodón. A esta estrategia china, defensiva, se le llama el caparazón de la cigarra. Lu Bu se había desprendido de ese exoesqueleto quitinoso que a modo de caparazón hueco queda tras la metamorfosis final del insecto. El caparazón de la cigarra es una de las 3 secciones de Ukigumo, libro que presentamos hoy. Sírvame la historia de Lu Bu para situarnos ante esta nueva obra, y desde luego en absoluto nueva, pues comenzó a hilarse hace 22 o más años, de Ángel Orgoso. Muchos de los aquí presentes ya sabíamos que esa colcha que salvó la vida al guerrero, su prodigiosa narrativa, escondía a un exquisito poeta. Nuestro asombro ante este libro estriba en descubrir que Lu Bu Orgoso se ha desprendido del caparazón de la cigarra para mostrarse como un poeta haiyin, 2 décadas después de su explosión. Las jóvenes cigarras pasan largos años enterradas en vida. En algunas especies, el periodo larval dura hasta 20 años. Viven de la savia de las raíces de las plantas. Cuando deciden que ha llegado el momento de abandonar su entierro, la ninfa sale a la superficie durante la noche. Allí se produce la transformación final. Un insecto alado emerge de sí mismo, dejando en la rama por la que trepó un molde vacío de su anterior forma. Entonces extiende y seca sus alas y se aleja volando. El macho vivirá unas pocas semanas para entonar una monótona canción de amor que produce con 2 membranas llamadas timbales y que en Ángel Orgoso en esa parte llamaremos dísticos. Como a Yuan Shao, me resulta sumamente difícil no odiar de forma obsesivo-compulsiva a Ángel Orgoso. Muchos de ustedes conocen la inquina que profeso a nuestro flamante Premio Andalucía de la Crítica de Narrativa por su obra Las frutas de la luna, una deslumbrante colección de relatos que, como ya he comentado, se presentó aquí el 15 de marzo del año pasado. Hoy ese sentimiento frustrante alcanza el paroxismo al presentar Ukigumo, la primera y ojalá no última incursión poética de un autor cuya extraordinaria obra narrativa contiene y atesora más quilates de poesía que la de cuantos padres, entre los cuales me incluyo. Cuando recibí el original, el 16 de noviembre de 2010, me pasó un poco como a Javier Egea, a quien ustedes quizás recuerden, el día que asistió a la presentación de no recuerdo qué poemario de Joaquín Sabina. Ángel sabrá disculparme la comparación con Sabina, algún día. Al término del acto, llegado el momento ritual de ruego y pregunta, Quiquete alzó la mano, y si no recuerdo mal fue Luis García Montero, le cedió la palabra, y entonces Javier, con bastante retranca y sorna, espetó al cantautor: oye Joaquín, pero tú no eras músico. Porque digo yo que si los poetas no nos metemos en la música, no vayáis a vosotros a fastidiarnos ahora. Zapatero a tus zapatos, vino a decir aquel magnífico poeta que fue Quiquete, con su sentido del humor proverbial. A mí, sin embargo,
me temblaron las piernas ante la idea de que Ángel Orgoso hubiera escrito un poemario. Sentí pavor, enmudecí, porque si el narrador de narradores también se metía a poeta, los poetas, cuanto más los aprendices de poetas, estábamos irremediablemente perdidos. Vuelvo a recordar algo que ya cité en su día en Las frutas de la luna, un cuento que me ha gustado mucho de Arthur C. Clarke, los 9.000 millones de nombres de Dios, y me sucedió que sufrí un vaído, igual que en el instante en que Chuck le indica a George que mire al cielo y observa que arriba, sin ninguna conmoción, las estrellas se estaban apagando. Con Ukiumo, pues, sentí que se acercaba el fin del mundo. Cada poema que escribiese Ángel Orgoso ensombrecería cualquier poema presente o futuro que yo pudiera escribir. Quise incluso editar Ukiumo, tras leer y releer con fruición aquella hoy esta colección de poemas a través de un proyecto propio, cuyo nombre no citaré hoy porque el mérito corresponde, enhorabuena, a Editorial Nazarí, enhorabuena por la traducción, al autor por la editorial y a todos ustedes, a la afición en general, como diría Jaime Gil de Viedma, por disfrutar de la oportunidad de leer este poemario. Para los poetas, sin embargo, hoy es un día de luto. Si publicamos algún libro en este año, podemos estar completamente seguros de que en 2015 no nos va a tocar ni la pedrea. Ukiumo, que en principio iba a llamarse Izumi, era y es un libro de haikus. Atención, antes de venir aquí le he hecho la siguiente pregunta. ¿Nos ponemos de acuerdo en haiku o en haiku? Él prefiere haiku, yo prefiero haiku. No se preocupen porque no sabemos japonés. Además he visto a una señorita japonesa que está por aquí que luego nos va a poner las cosas en el sitio adecuado. Eso me tranquilizó un poco. Era un libro de haiku. Bueno, mi producción tiende al poema de largo aliento y como todos ustedes saben, el haiku consta de 3 versos de 5, 7 y 5 on u onji. Las sílabas fonéticas en la poesía japonesa que no se corresponden con las sílabas fonéticas del español. On significa sonido. Podemos equipararlo con la mora o con la sílaba breve, pero aún así tampoco es exacto. Y por poner un ejemplo, nosotros decimos Tokio. Tokio para un japonés son 4 on en 2 sílabas, por ejemplo. Osaka o Osaka, para ellos 4 on, para nosotros simplemente 3 sílabas. El japonés tiene 5 vocales y 16 consonantes y el acento es musical. Son 2 tonos diferentes, alto y bajo. Hay muchas diferencias. De modo que podemos considerar que desde este punto de vista el haiku occidental y específicamente el haiku en español no empieza con buen pie. Pues en nuestro idioma importa el acento de intensidad y nuestra poesía se atiene a reglas de juego distintas a las de la poesía nipona. Nosotros añadimos o restamos sílabas en función de si la última palabra del verso es brújula, si es aguda, eso no sé. Pero al aceptar esta convención métrica de pentasílabo, heptasílabo, pentasílabo, se ignora además la existencia del hachu, que es un poema, también un haiku, pero que ignora el cómputo silábico tradicional. Así la adaptación del haiku a otras lenguas tiene algo de arbitrario, o a mí me lo parece desde mi humildad. Más aún cuando en realidad también existe el haiku irregular, de 16 a 23 onji. Y por otra parte, si definimos una mora como el tiempo necesario para pronunciar una vocal breve, entonces la pronunciación de una vocal larga o de un diptongo requiere 2 moras. Vengo a decir con todo ello que el haiku tradicional en español debería centrarse antes en lo esencial que en lo formal, en eso que los japoneses alcanzan con una palabra que es aware o abare. Eso lo preguntaremos si alguien me lo puede decir después. Yo le digo aware, un sentimiento nacido de la emoción por el contacto con el mundo, triste o alegre, siempre intenso, que impregna su poesía, y conformarse nosotros con el jaimi, el gusto por el haiku, con lo que se espera que un haiku evoque en nosotros para que lo identificamos como tal. Eso es algo que Ángel Orgoso logra desde el primer instante. El haiku proviene del poema clásico japonés Tanka o Waka, que sería poema japonés, canción japonesa. Este se compone de 5 versos divididos en 2 estrofas, una de 3 líneas y otra de 2. Lo cuenta Octavio Paz, que aquí no me podrán discutir ustedes lo que diga, porque es Octavio Paz quien habla. Nos recuerda la génesis de esta forma de la poesía nipona.
La estructura dual del tanka dio origen al renga, una sucesión de tankas escritas generalmente no por un poeta, sino por varios. A su vez, el renga adoptó a partir del siglo XVI una modalidad ingeniosa, satírica y coloquial. Este género se llamó haikai no renga, una modalidad, ya digo, ingeniosa. El primer poema de la secuencia se llama Hoku, y cuando el renga haikai se dividió en unidades sueltas, la nueva unidad poética se llamó haiku, compuesto de haikai y de hoku. Nada que decir, porque esto es Octavio Paz y aquí no lo discute ni Cristo. Yo esto añado que se compone de 5 versos divididos en 2 estrofas, una de 3 líneas y otra de 2. Hay un verso que es un verso que se puede decir llave, kakekotoba aproximadamente. Es un recurso que pone en relación las 2 partes del poema, el primero, segundo y cuarto y quinto verso. En tan solo 17 onji, o mora o sílabas breves, deben darse determinadas claves para lograr un haiku canónico. Debe contener su kigo, una palabra esencial que sitúa los versos en la estación del año a la que estos pertenecen por relación directa con la misma. Ahora bien, el kigo puede ser cualquier cosa: una flor concreta, una estrella, un animal, un fruto, un fenómeno atmosférico. Existe el poema sin kigo, o mukigo, pero es fundamental que al menos produzca haimi, que sepa al haiku. También dentro del haiku existen otras necesidades, la del kire-kire, una cesura o una pausa que sirve de contraste o analogía entre los 2 poros del poema, o sukiregi, una palabra que corta, privativa del japonés, cuya función es pausar el discurso y que se utiliza cuando el kire no es explícito o preciso. De todo lo anterior creo que podemos apreciar la complejidad sutil de un poema en apariencia tan leve, más liviano que una idea, más ligero que un suspiro, etéreo y compacto como un bulanico, y sin embargo de una riqueza formal espectacular. Todo en tan solo 17 onji. Y al decir todo, quiero decir todo lo que se puede sentir. Me pareció natural que Orgoso escogiera una de las formas más breves de la poesía, como también que en vez de eso no se decantara por la seguidilla. Es la quinta esencia de nuestro flamenco, muy similar en muchos aspectos al haiku, tan antigua como este seguro, y lo hizo por esta estrofa japonesa, por el amor que el propio autor profesa a esta cultura oriental, cuyo rastro podemos encontrar en no pocas de sus narraciones, también por su concisión tan próxima al microrrelato, pero especialmente por el poder de evocación del haiku, por su intuitiva precisión de detalle ante una belleza indefinida aún, por el arrobo y el embeleso que procura el ser humano contemplar la naturaleza y captarla artística y creativamente con un brevísimo apunte emocional. El haiku es un sentir consciente del corazón tanto como una emoción inteligente. José Juan Tablada, quien introdujo el haiku en español, encuentra una palabra japonesa que describe este sentir, kokoro, que escribe Tablada, es más que sentir. Es el corazón y la mente, la sensación y el pensamiento y las mismas entrañas, como si a los japoneses no les bastase sentir solo con el corazón. También es cierto que probablemente ninguno de los aquí presentes no hubiéramos imaginado que se arrancara ahora por seguidilla, por su único cante preferido. No te digo, pero suele recordar. Ukigumo, cuyo espíritu invito a que conozcan en la contraportada del libro o en la magnífica, en fin, lo que me ha pisado esta mañana, consta de 3 partes bien diferenciadas: kaoru, aroma, akashi, gema, y utsusemi, caparazón de cigarra. Kaoru, la primera sección, me produjo un shock. Todos los poemas contaban con 3 versos, pero ninguno era un haiku, permítanme la broma, tradicional español, de 5, 7, 5. Básteme citar el primero: de nuevo el otoño, plácido y austero. Al caer la tarde, pequeños incendios de broza sobre los campos. 5 cláusulas. El primer verso, dodecasílabo,
dividido en 2 hemistiquios de 6 sílabas. El segundo verso, otro hexasílabo. No habíamos llegado al cierre del haiku y ya tenía una sílaba más que el haiku tradicional. Y para colmo del remate, un verso compuesto de 14 sílabas divididas en 2 heterostiquios de 6 y 8 sílabas. Dios mío, los haikus de Ángel Folgoso habían estallado. La segunda parte, Akashi, contenía ese haiku canónico español, con su disposición en 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas. Y finalmente, en la tercera sección, Utsusemi, una nueva sorpresa. Los haikus se convertían en una suerte de dísticos, generalmente sin rima, pero ocasionalmente, y esto se aleja un tanto del espíritu de la literatura japonesa, que la rima no la tiene muy considerada, había alguna asonancia interna. Para alguien como yo, tan aficionado a interesarme en estas cuestiones formales, con una cariñosa botella de whisky siempre arrimándose a mí, Ukigumo resultó ser un festín en el que empecé a escribir páginas y páginas tratando de encontrar patrones rítmicos y métricos entre sus versos, especialmente los de la primera y la tercera sección. En suma, me olvidé de vivir y ahora me tendrá que perdonar que cite a Julio Iglesias. Porque el haiku no es la forma, sino la esencia del kokoro, la esencia del sentir, transformada en versos breves. El juego poético japonés se puede imitar en español, pero el corazón del ser humano es el mismo ante la contemplación de la naturaleza o las diversas vivencias y sensaciones que nos procuran las cambiantes estaciones del año. Eso que dominamos al principio, Haware. Solo hay una prohibición para el haiku, que lo haya dicho todo. En japonés hay un término que sería algo así como itakiri, que significaría más o menos literalmente todo está dicho o todo ya está ahí. Y es un juicio desfavorable ante un haiku porque impide al lector que complete lo que queda silenciado en el poema. Los haikus de Folgoso lo son por todos sus poros, con independencia de que sus versos se conformen como haiku libre, haiku canónico español, haiku dístico. Incluso cuando Ángel alcanza la categoría, en este libro, alcanza la categoría de un nuevo género de haiku, que he denominado el microrelaiku. Como este caso de este perturbador y soberbio dístico de terror. El dedo en el ventilador es todo lo que queda. Al principio de mi intervención mencioné como una de las características del haiku clásico el kigo como palabra que sitúa los versos en la estación del año a los que estos pertenecen por relación directa con la misma. Ukigumo, en este aspecto, es un jardín de las delicias donde el poeta evoca emotivos que no se nutren o no solo de la tradición japonesa, puesto que los prodigios del mundo, una libélula, un caracol, no son solo japoneses, sino de nuestros propios paisajes y de los seres que los habitan. Así, en estos poemas tienen presencia olivos, geranios, acequias o perdices, la vega, los senderos de tabaco o el mulafén como trasunto del monte Fuji, que nos proporcionan una deliciosa sintonía entre nuestra propia tierra y ese sentir delicadísimo del poeta, en ocasiones inspirado, a veces perplejo, a menudo abrumado, casi siempre hondamente conmovido por cuanto le rodea, hasta ese punto en el que las palabras, los versos, son más de lo que los versos quieren decir, como las cosas son más de lo que simplemente aparentan ser. Ukigumo es una lección de sensibilidad artística y humana, repleta de gemas que cobran formas diferentes, cambiantes, como diversos son los haikus de cada sección, que Ángel Folgoso ha tallado con su inconfundible voz, de manera minuciosa, para que veamos más allá de lo que las cosas parecen ser desde su propio sabi, ese sentimiento japonés de soledad y quietud que permite apreciar las cosas por sí mismas desde el alejamiento del yo. Comenzamos esta presentación en China. Hemos pasado buena parte de la misma conociendo algo de la poesía de Japón para encontrarnos finalmente en la Vega de Granada. Una vega que 22 años después de Izume apenas conserva vestigios de lo que fue, pero que Ángel Folgoso ha rescatado casi desde el olvido para nuestro deleite.
Querido Ángel Holgoso, Te odio. Límpida serenidad universal. El silencio de las noches de verano es fragantemente azul. Limpida calma universale. Il silenzio delle notti di estate profuma di blu. Bajo el quieto arrecife de la vida de los hombres, miríadas de luchas. Sotto la placida scogliera della vita degli uomini, miriadi di scontri. Tu destino, salto de agua que se zambulle en un remolino y se desvanece en una neblina pasajera. Il tuo destino, scroscio d'acqua che si getta in un mulinello ed evapora in bruma passeggera. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra generosa presencia y mis disculpas por molestar una vez más con otro libro. No os podéis ni imaginar la fatiga que me da tener que convocar a los amigos y a los conocidos a un nuevo acto literario una vez y otra vez. Lo sé, os lo he puesto en bandeja. Holgoso el fatigoso. Querido Pablo, muchísimas felicidades en tu cumpleaños, es su cumpleaños. Deseo de corazón que puedas publicar cada año, como mínimo, el mismo número de libros que años cumplen. Juan Carlos, pero si tiene 12. Querido Juan Carlos, soy plenamente consciente del privilegio que supone haber contado de nuevo con tu presencia, con tus palabras sabias, y eso que era un plan B, y eso que no tenía ni idea del Haiku Japón. Y tu tiempo para presentar este libro que me atrevería a decir, conoces mejor que yo. En la vida hay personas a las que prefieres evitar y otras a las que para toparte con ellas te desvías de tu camino hacia atrás. No sabes cuánto me alegra haberme topado contigo y cómo me conmueve tu talento, tu ingenio, tu sensibilidad y sobre todo tu entrega absoluta a la amistad. Muchos ya conocéis mi opinión sobre aquel condenado individuo, sobre aquel diablo en forma humana que inauguró la costumbre de presentar públicamente un libro, que debería haber sido estrangulado de aquí. Muchos ya sabéis que basta una sola palabra dicha en público para hacerme beber el amargo cáliz. Pero un observador imparcial quizá note que de un tiempo a esta parte mi ánimo en las presentaciones no se muestra abrumado y mi corazón no solo no brinca locamente en el interior de su caja torácica buscando huir, sino que estos actos parecen poco menos que un regalo de los dioses para mi jugo gástrico. Demonio, una persona debe poder llamar suya a su alma y cambiar de montura si lo desea en mitad de la carrera. Por otra parte, me alivia la sospecha de que en estas últimas presentaciones los asistentes no se hayan cloroformizado o como espíritu en una sesión de espiritismo, que llegan incluso al extremo de sonreír. Además, ¿cómo no sentirse hoy feliz cuando el impaciente padre puede al fin tener a su criatura entre las manos tras una gestación de más de 20 años? Porque aunque ustedes no lo crean, este libro había permanecido durante 2 décadas lo que en Francia llaman perdu,
Y es que no está en manos de mortales dictar el destino de nada. Puede decirse que en 1992, tras 15 años escribiendo relatos, me sentía acometido por una ola de súbita, de varonil sentimentalidad, que en aquellos lejanos días se infiltró a través de mis venas una sensación de armonía absoluta con la naturaleza, tal que un exquisito vino que me colmara de benéfica satisfacción. Puede decirse que estos sentimientos dormían en mi interior como una crisálida en su capullo y que eran el resultado lógico de, como ha dicho Juan Carlos, de mi gusto por la forma breve y por el acervo, por la tradición poética y cultural japonesa. Puede decirse que al atinar con la idea de la formulación, emití un sonido semejante al de un perro trufero cuando encuentra una trufa bajo su hocico y que me apliqué a ello con inaudita y con absorbente fruición. Si yo llegase a tener nietos, lo que parece quizás remoto después de que ciertas individualidades vagamente humanas hayan extendido ruina y desastre por los cuatro costados del futuro, y estos tiernos nietos trepasen a mis endurecidas rodillas pidiéndome un cuento, probablemente les relataría el de cómo estuve a punto de perder la vida por escribir un librito de poesía. Apenas sería distorsionar la realidad el afirmar que, regresando de mi trabajo en Láchar a mi piso en Armilla, casi me estrello varias veces en el coche mientras contaba mentalmente las sílabas de cada haiku, lo que habría planteado un importante obstáculo para el nacimiento de mi hijo Ángel y Laura, y quizá un alivio para muchos de mis pocos lectores futuros. En efecto, en 1992, Láchar era Kioto, Armilla era Tokio, y yo un salarimán viajando en un tren bala que atravesaba las Vegas del Genil. Y aunque no dormitaba tras una desmedida ingesta de sake, a lo largo de varias semanas viví profundamente inmerso, mañana, tarde y noche, en la atmósfera serena, suave, exquisita y silenciosa de Luquillo, término que significa mundo flotante, donde el peso de los días parece aligerarse, donde, como dice Calvo Serrayer, se exploran sensaciones sutiles y pasajeras dentro de ese insondable océano que es la vida cotidiana, alumbrada por fugaces chispas de imaginación e ironía. Únicamente el arte puede transmitirnos la auténtica palpitación de nuestra frágil existencia, sepultada por mil pesadas e irrelevantes cargas que asfixian el afán de volar. Asai Ryoi, en sus cuentos del mundo flotante, lo describió como viviendo solo para el momento, saboreando la luna, la nieve, los cerezos en flor y las hojas de arce, divirtiéndose simplemente flotando, indiferente por la perspectiva de pobreza inminente, optimista y despreocupado, como una calabaza arrastrada por la corriente del río. Dicen las malas lenguas que el haiku es el soneto de los vagos y el terceto de los pobres, pero juro por las estrellas de la mañana que con Ukibubo quería lograr la iluminación a través de la sencillez, de un estilo limpio y austero, más claro e inmediato, de una respiración cadenciosa, de una precisión muy especial, casi flotante, como esas nubes que nos sobrevuelan mientras se desdibujan con increíble nitidez. Una poesía que sin alzar la voz aspirara a retener el instante más que la secuencia, que hablara de las pequeñas ondas de la emoción del yo más que de las mareas del alma, que se alimentara de diminutos asombros, del espejismo del tiempo, de las sorpresas de la naturaleza vislumbradas de pronto y que sacuden el momento vivido. En 1992, una época en la que aún no era habitual encontrar este género delicadísimo e inefable en la tienda de animales literarios de compañía, quise comprobar si mi temblorosa mano era capaz de ejecutar una especie de ikebana o de origami granadino, si era posible todavía alguna clase de fusión entre Oriente y Occidente, si podía estar con la conciencia alerta ante lo inmediato, ante lo instantáneo, si podía identificar la idea y el gesto, si podía conseguir cierta plenitud expresiva en tres breves versos y que su sentido reverberara luego en el lector de una manera sugestiva. Si no existiese lo breve, escribió Antonio Porcia, no existirían las flores. Aunque resulte paradójico, dijo Luis Brito, solo lo mínimo puede hacernos comprender lo desmesurado. Según Robert Louis Stevenson, nunca podremos aprender las afinidades de la belleza, solo podemos rastrear indicios de antiguas armonías
que ya existían en la naturaleza. O para decirlo con un haiku de Octavio Paz, hecho de aire entre pinos y rocas, brota el poema. Ese es el material con el que decidí trabajar hace ya tantos años estos versos, y el haiku me pareció un atajo que permitía llegar a toda velocidad y con toda lentitud hasta el centro mismo de las sensaciones. Creí esta composición de 17 sílabas el dialecto más apropiado y sutil para tan placentera empresa, perfecta en cualquier caso para alguien que podía pasarse semanas sin pronunciar una sola palabra, la persona ideal para guardar un secreto, dado lo poco que habla y la voz tan baja que tiene. Para escapar de la homogeneidad de su forma, estructuré esta colección de haiku en 3 secciones, la primera de verso libre, la segunda de métrica estricta y la tercera de pareados holísticos. Si las 2 primeras aparecen impregnadas de elementos naturales y de la unión del mundo visible con el invisible de las emociones, la tercera lo hace de reflexión filosófica al modo del budismo zen. Aunque en los 3 grupos predominan los temas y tonos tradicionales, con su aspiración del despertar de los sentidos, de escuchar un silencio, de detener un relámpago, de comunicar un temblor, un vértigo, un misterio, de golpear al yo hasta hacerlo desaparecer. Intenté zafarme de la mímesis absoluta, introduciendo otros como el desamor, la nostalgia, el autorretrato, el humor incluso, que siguen requiriendo un estado de calma propicio para su lectura, una predisposición mental para poder apreciar, deleitarse o interpretar esta forma poética volátil que a veces es colibrí y caballito de mar y otras vilano incorpóreo, este molde para el despojamiento, para la esencialización, esta humilde celebración de la existencia, de las fugitivas ilusiones del mundo, esta constatación del milagro cotidiano, de que la flor está en la semilla. En cuanto a la edición, sería difícil elogiar lo bastante el magnífico primor con que Paolo tradujo los poemas de italiano, ayudado por Giorgia, y confeccionó el volumen. He llegado incluso a preguntarme si mi amigo, por su inmarchitable interés y su mítica generosidad para con mis textos, será inmortalizado algún día en leyendas y poemas épicos por parte de mi familia. Materialmente, al menos, la expresión obra de arte se adapta a este libro como la picaresca al alma española. Creo que su papel, su diseño, su tipografía, su disposición como de silencio intercalado, su reflejo en el espejo enriquecedor de otro idioma, crean un contrapunto cuasi arquitectónico, un diálogo lingüístico, fonético y estético que potencia de manera inmejorable cada verso y cada composición. Y en cuanto al final del cuento, para mis supuestos nietos, ya saben lo que pasa cuando le despiertan a uno en mitad de un sueño prometedor, que el hechizo cerró. Tras el extraño mirlo blanco de este interludio poético, la razón recobró su trono y yo regresé para siempre, creo, a mis ficciones singulares, oscuras e inquietantes, esas que al parecer dejan al lector contraído por la angustia como si acabara de engullir una ostra en mal estado o como si viera avanzar a un lobo a toda velocidad contra su cuello. Gregorio Marañón escribió que el alma de cada edad no está en los hombres ni en su obra, sino en algo impalpable que flota en los aires, que nadie percibe y que se posa como el polen invisible de las plantas. Ojalá estos poemillas japoneses sean percibidos como ese polen fecundo que se deposita inadvertidamente, como un bálsamo fresco y dulcificador para mentes apresuradas o doloridas. A mí me sirvió también para comprobar que en las minas oscuras de nuestras almas se encuentran, si se las sabe buscar, vetas de metales preciosos. Muchas gracias. Perfectos como la trabazón de las estrellas, son los dibujos del pulido caparazón de un caracol. Perfette come costellazioni le decorazioni del lucido guscio di una chiocciola.
Cuando intentas conocerla, la nube no es más que una nube y se disipa. Quando provi a conoscerla, la nuvola non è che una nuvola e svanisce. La luz del sol embiste la escarcha con risa crujiente. La luce del sole assale la brina col riso cricchiante. Nada queda de la sublime pureza en la feria de lo real. Nubes multiformes se estiran arriba. Nulla rimane dell'eterea purezza alla sagra del reale. Nuvole multiformi lassù si stiracchiano. Círculos en el agua, trazos en la arena, surcos en la almohada, vida invisible. Cerchi nell'acqua, segni sulla sabbia, solchi sul cuscino, vita invisibile. Piedras dispersas del camino, dormida caligrafía. Sparse pietre del cammino, addormentata calligrafia. Antes de finalizar y de agradeceros una vez más el cariño de vuestra compañía y aprovechando vuestra paciencia oriental, nunca me lo dicho, me gustaría leeros varios de los haikus de los que estoy más satisfecho de este libro. Bandada de aves ensartando una nube, cielo enjollado. Acá y allá, sendas de hojas crujientes, mondos los álamos. Tordo, disparo de un cazador, átomo de plumas. Marcha nupcial del verano y la noche, canto de grillos. Desde las nubes, una nube nos mira a la deriva. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ahora Ángel está a disposición para dedicar unos ejemplares. Gracias.